Soy la doctora Sara Espinosa Padilla y estoy en la unidad de investigación en inmunodeficiencias primarias. Y a partir de este momento en el curso taller vamos a ver ahora a los procesos infecciosos que sí cursan con una inmunodeficiencia primaria. Y dentro de ellos, el primer grupo corresponde a las infecciones por microorganismos piógenos. Para hablar de estos procesos infecciosos hay que mencionar que una de las partes del sistema inmunológico que más protege contra los microorganismos piógenos son los fagocitos y los anticuerpos. Los anticuerpos van a provenir de una célula madre totipotencial que se va a comprometer a ser un linfocito B para después dar una célula plasmática y producir inmunoglobulinas. Para este proceso es bien importante que el linfocito B tenga una cooperación o una ayuda de otra célula que es el linfocito T, como lo podemos ver en el esquema. Si ustedes pueden ver, tenemos a la célula plasmática produciendo inmunoglobulinas y al linfocito T que va a cooperar con ella para producir estos anticuerpos. Y si recordamos cuáles son las funciones de las inmunoglobulinas, pues vamos a ver que una de ellas va a ser neutralizar microorganismos, bacterias, toxinas y virus a través de su porción FAP. Además, van a opsonizar microorganismos, es decir, los van a revestir y los van a hacer más apetecibles a los macrófagos. Van a ser capaces de activar complemento a través de la vía clásica y con esto desencadenar una cascada de inflamación y van a través de la IgE a eliminar parásitos. Y finalmente las inmunoglobulinas también son los ojos de linfocitos B, son el BCR, el receptor de este mismo linfocito B. Aquí tenemos la clasificación de las inmunodeficiencias primarias desde el punto de vista humorales. Todas ellas van a compartir algunas características que vamos a ver a continuación, con excepción del síndrome de PER-IgE, que es por esto que lo señalo en este momento y además lo vamos a ver posteriormente en algunas otras de las pláticas. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos entonces otra vez toda la evolución del linfocito B desde la célula madre que se compromete a ser un linfocito B y los diferentes estadios en donde podemos tener una inmunodeficiencia primaria humoral. La primera de ellas es la más grave y se conoce como agamaglobulinemia, que puede ser ligada al X o autosómica recesiva. La ligada al X es la más frecuente, hasta en el 65% de los casos, y la mayoría de ellos, bueno, pues obviamente van a tener muchos procesos infecciosos porque las inmunoglobulinas todas van a estar abatidas. Son varones, ya que es ligada al X, y van a tener hipotrofia del tejido linfoide, deficiencia importante de todas las inmunoglobulinas con ausencia de los linfocitos B. La inmunodeficiencia común variable dentro del grupo de las inmunodeficiencias humorales se va a presentar a cualquier edad. Esto es bien importante porque muchos adultos debutan precisamente con esta inmunodeficiencia que es la común variable. Tenemos dos picos entre los 5 años y hasta los 20 años, entonces es por ello que esta es una de las inmunodeficiencias primarias más comunes en los adultos. Es muy heterogéneo el cuadro clínico, sin embargo cursan precisamente con inmunoglobulinas disminuidas. Además, tienen una falla importante para responder a antígenos polisacáridos y la inmunidad celular, es decir, los linfocitos T, pueden o no pueden estar afectados. Estos pacientes tienen concentraciones disminuidas de inmunoglobulinas, sobre todo la G y la A, mientras que la IgM puede estar variable. Estos pacientes de manera muy importante cursan con autoinmunidad y con linfoproliferación y hacen también granulomas, sobre todo en la edad adulta. Aproximadamente el 10% de los pacientes puede tener una historia familiar con esta misma inmunodeficiencia y dentro de las alteraciones que se mencionan en la literatura se encuentran defectos en la molécula de AICOS, de TACI, en BAFF receptor y en CD19. Tenemos otra de las inmunodeficiencias primarias humorales como es el síndrome de hiper-IgM, en donde encontramos niveles bajos de IgG, de IgA y de IgE, mientras que la IgM se encuentra normal o elevada. De aquí su nombre de hiper-IgM porque se observa alta en comparación con las otras inmunoglobulinas.
puede tener una herencia autosómica dominante ligada al X y autosómica recesiva, aunque al igual que en otras ocasiones, la ligada al X es la más frecuente de todas. Aquí tenemos un cuadro en donde mostramos cuáles son los principales tipos de síndrome de hiper-IgM y como pueden ver ustedes tenemos el tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otro defecto. Y de ellas, como ustedes pueden ver, la ligada al X va a ser la tipo 1, en donde el defecto está a nivel de CD40 ligando, es decir, una proteína que se encuentra en el linfocito T y que es precisamente la que hace cooperación con el linfocito B para producir el cambio de isotipo, es decir, para no solamente producir IgM, sino poder producir IgG, A, D, etc. ¿Qué tipo de infecciones tienen todos estos niños con defectos de anticuerpos? Bueno, van a tener infecciones por microorganismos biógenos extracelulares. ¿Y qué edad de presentación? Si las inmunoglobulinas empiezan a disminuir a partir del 4.º mes, la que pasa a la madre, como ustedes pueden ver en el esquema, en la gráfica, es precisamente a este 4.º mes en donde los niños deberían empezar a producir sus inmunoglobulinas. Cuando no pueden producir por cualquiera de las alteraciones que mencionamos anteriormente, es entonces que empiezan a debutar los niños con las manifestaciones. Entonces, podemos verlos alrededor de los 4 a los 6 meses, dependiendo además si reciben o no reciben seno materno. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones? Bueno, si las infecciones son por microorganismos biógenos extracelulares, vamos a recordar estos microorganismos qué tipo de procesos infecciosos dan. Entonces, tenemos sobre todo cuadros de infecciones en faringe, cuadros de infecciones en senos paranasales, procesos infecciosos en el oído, es decir, cuadros de otitis, artritis séptica y neumonía. Estas son las principales manifestaciones que hacen los pacientes con inmunodeficiencias humorales. Además, muchos de estos procesos infecciosos se complican, es decir, los niños tienen otitis, pero hacen otitis perforada y la neumonía puede llegar a cursar con empiema, con derrame, etc. Algo que es bien importante es que a la exploración física el niño puede lucir prácticamente sano, pero es bien importante buscar las amígdalas y los ganglios linfáticos que nos van a hablar directamente del sistema inmunológico. Y vamos a tener dos tipos principales de pacientes en estas inmunodeficiencias humorales, aquellas en donde tengamos ausencia del tejido linfoide y va a estar ausente en los casos en donde no hay linfocitos B. Y si ustedes recuerdan, de todas las anteriores, el único caso donde no hay linfocito B son las agamaglobulinemias. Entonces, esos pacientes van a tener ausencia de linfocitos de ganglios y de amígdalas, a pesar de que están cursando con infecciones de repetición, mientras que los otros pacientes, es decir, los pacientes con inmunodeficiencia común variable, los pacientes con hiper-IgM, van a cursar con tejido linfoide presente y no solamente presente, sino que va a estar hipertrófico, ¿ok? Desde el punto de vista de laboratorio, la biometría hemática es prácticamente normal, mientras que las inmunoglobulinas pues van a estar precisamente bajas. ¿Qué tan bajas? Pues ya sabemos que la agamaglobulinemia van a estar todas prácticamente ausente, la IgG está en menos de 100 miligramos por decilitro y las otras ya las mencionamos en los diferentes patrones dentro de la común variable y dentro del hiper-IgM. Para que nosotros confirmemos qué cantidad hay de linfocitos B, debemos de pedir un marcador por citometría de flujo para hacer una cuantificación del linfocito B y lo hacemos a través de CD19, en donde obviamente van a estar ausentes en la agamaglobulinemia, mientras que en las demás pueden estar disminuidas o normales. Y el tratamiento de todos estos pacientes es generalmente el uso de gamma-globulina de por vida. Puede ser intravenosa o tenemos ya el uso de gamma-globulina subcutánea, pero todos estos pacientes mejoran y responden notablemente con disminución de los procesos infecciosos al iniciar el uso de gamma-globulina por vía intravenosa mensual o por vía subcutánea y de por vida. Y aquí tenemos finalmente un algoritmo en donde podemos ver
que si tenemos un paciente en donde sospechamos que tiene una inmunodeficiencia primaria de anticuerpos, ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque es un niño que se va a infectar sin tener las características de las primeras dos pláticas y teniendo las características de estos procesos infecciosos, podemos tener incluso aislamiento de microorganismos piógenos. Entonces, una vez que tenemos este niño con este tipo de procesos infecciosos a la edad de 4 a 6 meses de inicio de presentación y con infecciones que sí son bacterianas y entonces que sospechamos que son humorales, tenemos que echar mano rápidamente de las inmunoglobulinas. Si la IgG está disminuida, entonces tendríamos que ver cómo está en el otro patrón de inmunoglobulinas para ver si estamos ante un cuadro de hiper-IgM o algún cuadro de común variable. Mientras que si las inmunoglobulinas están normales, pero el paciente sí tiene varios de estos procesos infecciosos, debemos descartar una inmunodeficiencia de polisacáridos o de subclases. Y finalmente, los diagnósticos moleculares se hacen pues ya en un hospital muy especializado, que puede ser, de hecho, la unidad de investigación en inmunodeficiencias. Pasando a otro tipo de inmunodeficiencias, tenemos ahora los defectos de fagocitosis, en donde vamos a ver qué diferencias encontramos con las primeras si decimos que también estos pacientes se infectan por microorganismos piógenos. Entonces, los fagocitos profesionales van a ser los neutrófilos y los macrófagos que se quedan en los tejidos, mientras que los neutrófilos los encontramos en sangre. ¿Y qué hacen estos fagocitos? Comen bichos y los matan. ¿Cómo es que lo hacen? Bueno, aquí observamos en esta diapositiva los 4 principales pasos en donde los fagocitos llegan, identifican al microorganismo, se lo comen y lo eliminan. Entonces necesitamos quimiotaxis, adherencia del fagocito, endocitosis del microorganismo y finalmente, una vez que está dentro, lo elimina a través de 2 mecanismos muy importantes. La quimiotaxis es este proceso en donde los fagocitos van a migrar, van a salir de la sangre para ir al sitio de la lesión. Necesitan factores quimiotácticos que les avisen que llegó un bicho que está en el sitio de la lesión y que tienen que ir a eliminarlo. Y entonces este proceso de la quimiotaxis es como el olor, como el perfume a través del cual los neutrófilos van a salir y van a encontrar al microorganismo. Una vez que salen, lo encuentran y se lo endocitan, entonces podemos saber aquí una bomba que conocemos, un complejo multienzimático como NADPH oxidasa. Y esta bomba lo que hace es producir varios radicales libres de oxígeno que son tóxicos y que son los que finalmente matan a los microorganismos en conjunto con otro mecanismo, que es el óxido nítrico. Entonces, la producción de radicales libres, como lo vemos en esta diapositiva, y la producción de óxido nítrico son como las balas más importantes para que el fagocito finalmente elimine al microorganismo. Dentro de las inmunodeficiencias primarias de fagocitosis vamos a tener 3 principales tipos. Aquellas en donde tenemos un defecto en la producción de neutrófilos, es decir, no hay neutrófilos. Aquellas en donde sí hay neutrófilos, pero no pueden migrar, no pueden salir hasta el sitio de la lesión. Y finalmente aquellas donde sí hay, sí pueden salir, pero al llegar y al comerse a los microorganismos no tienen esas balas como matarlos y entonces se quedan todos los fagocitos con los microbios adentro sin poder comérselos. Dentro del primer grupo, es decir, dentro de los defectos en donde no tenemos o hay alteraciones en la producción de neutrófilos, tenemos el primer caso que conocemos como neutropenia cíclica. Aquí, los pacientes cada 21 a 28 días tienen una disminución de neutrófilos que los puede predisponer a infecciones bacterianas piógenas y algunos microorganismos oportunistas. Típicamente, estos pacientes cursan con cuadros de gingivitis, estomatitis y úlceras orales de repetición. De hecho, muchas veces los estomatólogos nos refieren a estos niños. Para hacer el diagnóstico necesitamos tomar 2 biometrías hemáticas a la semana por 4 a 6 semanas. Si nosotros tomamos menos de estas biometrías hemáticas, se nos puede pasar el momento en donde bajan los neutrófilos y no podemos hacer el diagnóstico. Tomando 2 biometrías hemáticas a la semana por 4 a 6 semanas, nosotros podemos ver
que en algún momento los neutrófilos bajan. Después vuelven a subir y quedan normales hasta que en un periodo de 21 a 28 días, volverían a bajar. Entonces, este periodo es muy importante. El tratamiento de estos pacientes es tratar los procesos infecciosos. En algunos momentos hay que utilizar factor estimulante de colonias para incrementarlos y esto va a reducir los procesos infecciosos y sobre todo las oscilaciones, es decir, las disminuciones de los neutrófilos. Podemos no tener una neutropenia cíclica, podemos tener casos en donde los pacientes siempre, de manera crónica y congénita, tengan neutropenia. Y entonces son todos los casos que conocemos como neutropenias crónicas severas. Y como ustedes pueden ver en las diapositivas, podemos tener varias entidades. El síndrome de Cosman, que es el más frecuente, o defectos en diferentes genes como GFL1, HAX1, etcétera. Todos ellos que dan manifestaciones similares y todos ellos que nos dan cuadros de neutropenias crónicas severas. Las manifestaciones empiezan muy temprano porque el niño nace con la neutropenia. Entonces son niños que desde edad temprana empiezan a tener cuadros. Pueden empezar desde neonatos y la mayoría de ellos empieza en los primeros días o meses de vida. Hacen cuadro de celulitis, de estomatitis, de sinusitis, y los microorganismos más comunes van a ser Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella. Algo que es bien importante y que podemos ver que tiene diferencia con el primer grupo de inmunodeficiencias que mencionamos es que estos niños se infectan por hongos. Entonces, no solamente tienen bacterias piógenas a diferencia de las humorales. Estos niños también tienen infecciones por hongos. Van a presentar además hipergama como una compensación para tratar de que se opsonicen a los microorganismos y se los traten de comer los neutrófilos, pero como no hay suficientes neutrófilos, no hay quien elimine a los microorganismos. El tratamiento de estos pacientes es utilizar de entrada, al hacer el diagnóstico, factor recombinante, en donde algunos niños responderán y otros niños que pueden tener precisamente defecto en el receptor del factor no van a responder al mismo. Hay que dar profilaxis para hongos y para bacterias desde que sospechamos que el niño puede tener una neutropenia crónica y el tratamiento definitivo de estos pacientes es el trasplante de células progenitoras de médula ósea. Tenemos entonces aquellos casos en donde puede no haber neutrófilos o estar disminuidos como en la neutropenia cíclica. Pero después podemos tener casos donde sí hay neutrófilos, pero pasa algo que hace que el neutrófilo no pueda salir, no pueda migrar del vaso sanguíneo y se quede siempre ahí sin ir al sitio de la lesión y comerse al bicho. Y este tipo se conoce como inmunodeficiencia de adhesión de leucocitos. Y se llama así porque precisamente el defecto está en una proteína que lo que hace es ayudar a que el neutrófilo se adhiera al endotelio y pueda migrar al sitio de lesión. La molécula o la proteína más involucrada en la mayoría de los casos es CD18. Estos pacientes inician o pueden iniciar todavía más temprano que los niños con neutropenia, desde recién nacido, y hacen cuadro de onfalitis. Estos niños no se les cae generalmente el cordón umbilical, tienen una caída tardía del cordón umbilical y pueden hacer, además de la onfalitis, sepsis neonatal y posteriormente neumonías, otitis, etcétera. Dentro de los agentes infecciosos también van a tener microorganismos piógenos y van a tener cuadros por hongos. El tratamiento consiste en iniciar la profilaxis rápidamente y en la medida de lo posible, lo más rápido, el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Estos niños los diagnosticamos con dos cosas muy importantes. Primero, la biometría hemática de estos pacientes va a tener leucocitosis importantísima y neutrofilia, es decir, estos niños tienen arriba de 30,000 neutrófilos totales y pueden llegar a ser hasta 80 o 100,000 neutrófilos totales. Entonces, como ustedes ven, la neutrofilia y la leucocitosis es algo muy importante que podemos encontrar en la biometría hemática de estos pacientes. Las inmunoglobulinas generalmente son normales y pidiendo la búsqueda de CD18, que es la molécula de adhesión que se encuentra alterada, a través de una citometría de flujo podemos ver que está ausente y de esta manera podemos hacer el diagnóstico con el cuadro clínico de una inmunodeficiencia de adhesión de leucocitos.
Y finalmente, dentro del grupo de las enfermedades de fagocitosis, tenemos esta entidad conocida como enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica lo que afecta es precisamente esta bomba o este material de proteínas que genera los radicales libres de oxígeno, una de las principales herramientas o balas para matar a los bichos una vez que el macrófago ya se comió a los microorganismos. Como ustedes pueden ver en el esquema, este complejo enzimático está constituida por varias proteínas. Una de las proteínas más grandes y que hasta en el 65% de los casos se afecta es la glicoproteína 91. Y esta es la que nos da un patrón de herencia ligado al X. Las demás pueden estar afectadas en el porcentaje que ustedes pueden observar y dan cuadros autosómicos recesivos. Al estar alterada cualquiera de estas proteínas, no se genera el electrón que debe de entrar hacia el fagocito para empezar a generar radicales libres de oxígeno y entonces, aunque haya neutrófilos, puedan migrar al sitio de lesión, llegan y se comen a los microorganismos, no tienen las balas suficientes para matarlos y se menciona que entonces no hay estallido respiratorio y los microorganismos no son eliminados. Dentro del cuadro clínico tenemos cuadros característicamente de neumonías y de abscesos. Son dos de las características más importantes que tienen estos pacientes. También hacen cuadros de osteomielitis y, si ustedes pueden apreciar, tenemos una imagen de una serie esófago-gastroduodenal en donde lo que se aprecia es obstrucción. Y en el otro lado tenemos una tomografía cerebral en donde se observa una masa. Estos niños además hacen granulomas y entonces en el caso de esta imagen de serie esófago-gastroduodenal, lo que vemos es una obstrucción por el granuloma a nivel del tubo gastrointestinal y vean ustedes el gran granuloma que presentó esta niña en la tomografía. Y estos granulomas son los que dan el nombre de enfermedad granulomatosa crónica y hacen estos granulomas porque los fagocitos sí llegan al sitio de lesión y entonces se produce un estímulo para que sigan llegando pero no pueden eliminar al microorganismo. Estos niños además hacen complicaciones a la BCG, hacen cuadros de BCGitis y acuérdense, típicamente hacen abscesos en piel o abscesos en órganos. Los microorganismos pues son bacterias, microorganismos piógenos como Pseudomonas, Estafilococo, Burkholderia, etcétera, ¿no? Y siempre cuando es ligada al X podemos tener antecedentes de varones que fallecieron en la misma familia o hijos de tías. Entonces esto es bien importante para relacionarlo con un patrón ligado al X. El diagnóstico lo hacemos primero con la clínica, con este tipo de procesos infecciosos. Si hay muertes tempranas en la familia en varones, pensar que es ligado al X. Si fuera mujer, pues sabemos que entonces estaríamos hablando de un cuadro autosómico recesivo y la prueba que se pide es una prueba muy sencilla que se puede hacer en cualquier laboratorio con personal capacitado que se conoce como reducción de nitroazul de tetrazolio, en donde a través de colorantes se puede apreciar un cambio en la coloración de los gránulos de los neutrófilos si existe el procedimiento de producción de radicales libres de oxígeno. Si no hay radicales libres de oxígeno, no hay cambio en la coloración y de esta manera se puede hacer el diagnóstico. Hay diagnóstico también a través de citometría de flujo que es más objetivo, como el diagnóstico a través de dihidrorodamida y obviamente el diagnóstico molecular, ¿no? Todos estos los tenemos actualmente en la unidad de investigación en inmunodeficiencias. El tratamiento de estos pacientes consiste primero, una vez que se identifiquen, iniciar la profilaxis contra hongos y contra bacterias con trimetoprim y con itraconazol. Después, utilizar interferón gamma recombinante 3 veces a la semana. Y en algunos casos se puede utilizar esteroides para disminuir el tamaño de los granulomas a una dosis antiinflamatoria. Y finalmente, se está utilizando ya el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en estos pacientes y en algunos países la terapia génica. Y una vez más llegamos al mismo flujograma que tenemos cuando presentamos las inmunodeficiencias de anticuerpos. Entonces, una vez que seguimos pensando que un niño o un paciente
puede tener una inmunodeficiencia y que las infecciones no son por alergia y no son por inmadurez, y pensamos que esos procesos infecciosos pueden ser ahora de fagocitosis. ¿Y cómo podemos diferenciar entre fagocitosis y humorales? Recuerden que sí hay algunas diferencias en el cuadro clínico y además estos pacientes se infectarían por hongos, a diferencia de los humorales. Una vez que yo tengo un niño con sospecha de infección por fagocitosis, lo primero que tengo que ver es a qué edad inició y cómo está la biometría hemática. Si la biometría hemática tiene neutropenia, entonces yo solamente puedo tener dos entidades, o una neutropenia cíclica o una grave congénita. Si la neutropenia es solamente una vez al mes y no es tan severa, estaré cursando con un niño que tiene neutropenia cíclica. Si la neutropenia es constante, muy severa y el niño inició muy pequeño, entonces tengo una neutropénica crónica severa. Si mi paciente no tiene en la VH neutropenia, sino al contrario, tiene leucocitosis, lo que tengo que apreciar otra vez es a qué edad inició, fue de recién nacido o fue más grande. La leucocitosis es moderada o es tan importante y tiene una neutrofilia tan importante, entonces yo fácilmente puedo discernir entre una enfermedad granulomatosa crónica y un defecto de adhesión. Y obviamente ustedes ya recuerdan cuáles son los exámenes para llegar a uno u otro diagnóstico. Y finalmente, de todas ellas podríamos hacer el diagnóstico molecular para tener un diagnóstico totalmente específico y definitivo. Y como ustedes pueden ver entonces, ahora que terminamos estos dos tipos de inmunodeficiencias primarias, que no son tan difíciles, que lo más importante es ver las características de los procesos infecciosos, el tipo de microorganismos aislados, si hay o no tejido linfoide, a qué edad iniciaron, cómo tenemos la VH, los leucocitos, los neutrófilos y qué patrón de inmunoglobulinas tenemos. Y con esos estudios tan sencillos podemos hacer un buen diagnóstico acerca de inmunodeficiencias humorales o de fagocitosis. A continuación, verán otros tipos de inmunodeficiencias primarias por otros tipos de microorganismos y por infecciones mucho más severas, como es el cuadro o los casos de los niños con una inmunodeficiencia combinada severa. Muchas gracias.